buenas tardes. Soy la doctora María del Consuelo Gómez García. Me encuentro trabajando en el Laboratorio de Biomedicina Molecular 1 de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Aquí estamos trabajando desde hace ya más de 20 años y les voy a platicar hoy un poco de una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en este laboratorio. Como ustedes saben, pues los parásitos son unos organismos fascinantes, maravillosos, que hay que estudiar, pero que desafortunadamente pues causan serios problemas tanto en el humano como incluso en especies importantes, ¿verdad? Económicamente importantes, ya sea hablando de ganado o incluso en las plantas, ¿no? En nuestro caso estamos trabajando con el parásito Entamoeba histolítica, el cual es el agente causal de la amibiasis. Esta enfermedad en realidad genera un problema importante en la salud del humano, ya que provoca diarreas, puede provocar el desarrollo de un absceso hepático, ¿no? E incluso puede llevar a la muerte. Este parásito parecería ser muy sencillo, ¿no? Es unicelular, ¿no? Pero en realidad es muy complejo, ¿no? Actualmente hay pruebas de diagnóstico que básicamente la que normalmente se utiliza es verlo al microscopio, verlo los quistes o los trofozoitos en las preparaciones bajo el microscopio y poder identificar al parásito. Pero la sintomatología desafortunadamente coincide o es muy similar con la presencia de algunos otros patógenos como algunas bacterias o incluso algunas enfermedades virales. Entonces a veces se confunde y si no se hace el diagnóstico adecuado, pues el tratamiento que se da pues puede no ser efectivo para eliminar al parásito. Le pueden estar dando fármacos que sí van a eliminar una bacteria pero no al parásito, ¿no? Entonces por eso es muy importante realizar el diagnóstico para poder prescribir correctamente el fármaco de acuerdo a la enfermedad. En nuestro país tenemos un serio problema a la hora de diagnosticar y dar el tratamiento. No quiero generalizar, pero sí. Y por otro lado también, ¿qué pasa cuando nos sentimos mal del estómago? Pues muchas veces ni siquiera acudimos al médico, ¿no? Ese es un gran problema, que ahorita regresamos a este punto porque de ahí surge parte de la línea de investigación que estamos desarrollando. Por otro lado, cuando sí llegamos a ir al médico y nos hace el diagnóstico correcto, nos da el tratamiento y ¿qué pasa? Muchas veces no lo concluimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos bien ya el otro día y ya se nos olvidó tomar el medicamento o porque el medicamento nos empieza a causar daño, ¿no? Desafortunadamente, el medicamento de excelencia que se utiliza para la amibiasis, que es el metronidazol, por ejemplo, sí causa efectos secundarios importantes como pues, un dolor intenso en el estómago, náuseas, dolores de cabeza y entonces muy fácilmente podemos abandonar el tratamiento. Uno pensaría, bueno, no pasa nada, yo ya me curé, ya no tengo diarrea, ya estoy bien, porque además ni siquiera regresamos para ver si efectivamente ya no tenemos al parásito, ¿verdad? Entonces tenemos que crear más conciencia en ese punto de la salud, ¿no? Entonces, estos tratamientos no terminados, ¿qué es lo que provocan? Pues provocan que el parásito se acostumbre, digamos. Hagan de cuenta que nosotros exponemos al parásito al fármaco, pero por un momentito. Y entonces a lo mejor sí va a dañar a algunos, pero algunos parásitos no. ¿Y qué es lo que hacen? Son capaces de sensar, digamos, esa situación y entonces comenzar a desarrollar mecanismos. ¿Para qué? Para volverse resistentes. Claro, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero, digamos, eso es lo que provocamos cuando no terminamos correctamente los tratamientos, ¿no? Cuando a veces tenemos que estar cambiando incluso de fármaco, ¿no? Porque pues no nos funcionó el primero y entonces vamos con otro fármaco porque no nos funciona ese y entonces estamos exponiendo a este organismo, a estos parásitos, a diferentes ambientes, es decir, a diferentes presiones, en este caso al fármaco, lo que hace, pues como todo ser vivo, ¿verdad? ¿Qué tratamos siempre de hacer? Pues de sobrevivir ante una situación así. Los parásitos hacen lo mismo, ¿no? Tratan de sobrevivir y han desarrollado mecanismos realmente maravillosos, ¿no? Sorprendentes para hacer
un organismo unicelular, ¿no? Entonces, en el laboratorio, desde hace ya varios años, nos ha interesado conocer qué mecanismos y cómo le hace el parásito para sobrevivir y para hacerse resistente a los fármacos. Realmente de ahí empezó esta línea de investigación tan interesante en amibas que hemos desarrollado. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué tiene el parásito que lo hace resistente que no tiene el que es sensible, ¿no? Entonces, en este laboratorio trabajamos cuestiones a nivel celular, pero también a nivel molecular, ¿no? Y entonces nos adentramos a investigar qué moléculas, qué mecanismo está desarrollando el parásito para poder sobrevivir en esta situación. Pues nos tuvimos que adentrar al estudio de la biología molecular a nivel de un mecanismo muy bonito que se llama transcripción, que es el paso de información de DNA a RNA. La célula, pues en su genoma contiene, o sea, la amiba como tal, entonces contiene en su genoma toda la información que necesita, toda, pero no la necesita toda al mismo tiempo. Una la va a necesitar cuando se va a dividir solamente, una la va a necesitar solamente cuando se enquista, otra cuando está invadiendo y así, ¿no? Lo mismo sucede con el punto de la resistencia a fármacos. Solamente cuando está en esta presión, es decir, expuesta al fármaco, es cuando el trofozoito desarrolla este mecanismo para poder sobrevivir. Entonces, de ahí nos llevó a secuenciar parte del DNA, es decir, conocer los promotores, caracterizar las bases, es decir, los nucleótidos que conforman esta región del DNA, y también a poder identificar qué proteína o proteínas están uniéndose a estas secuencias en el DNA que le están diciendo es momento de que aumentes mucho tu tasa de transcripción porque ahorita necesitamos mucho de esta proteína. Eso nos llevó a conocer y a saber que este parásito, Entamoeba histolítica, presenta una familia. Hablar de una familia son 7 miembros, 7 proteínas que son 7 factores de transcripción que lo que hacen es reconocer a una secuencia en particular en el promotor de estos genes llamada elementos de respuesta a choque térmico. Los genes que presentan en sus regiones promotoras estos elementos pueden ser reconocidos por estas proteínas y lo que hacen es inducir la expresión de estos genes, es decir, de ese transcrito y por lo tanto generar la proteína que el organismo necesita. Como su nombre, y ya me lo han escuchado decir, son factores de transcripción de choque térmico, las proteínas, elementos de choque térmico, las secuencias en el DNA que están presentes en los promotores de los genes. Y tienen ese nombre porque originalmente este mecanismo fue identificado en Drosophila por su respuesta al estrés térmico, ¿no? Originalmente así era. Actualmente sabemos que estas proteínas y estas secuencias no solamente participan y ayudan a los organismos a responder a un estrés térmico, sino también ayudan a responder a cambios en pH, cambios en la concentración de sales, en la respuesta inmune, es decir, no son exclusivos de la respuesta a choque térmico, sí sabemos que son de respuesta a estrés. Entonces es un mecanismo que ha sido conservado a lo largo de la escala evolutiva porque estamos hablando de un parásito unicelular con respecto a una célula de humano, ¿no? Entonces es un mecanismo muy conservado. Para poder realizar este trabajo, pues también aquí han participado varios alumnos, algunos de los cuales ya se han graduado, desarrollaron sus tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado y que han ayudado al desarrollo de este proyecto de investigación y han comenzado a caracterizar a estos factores. ¿Por qué? Porque nos interesa saber, pues ahora viene la pregunta, ¿por qué la amiba tiene 7 factores? ¿Cuál factor ayuda a que se sobreexprese cuando está expuesta al fármaco? Estos factores también ayudan a sobreexpresar otros genes que le ayudan al parásito en otras situaciones de estrés. También puede ser, ¿no? Porque el parásito está sometido a mucho estrés, no solamente los humanos, también los parásitos. ¿Por qué? Porque el parásito, primero, pues se expone. ¿Cómo entra? Nosotros nos infectamos de este parásito al consumir los quistes, ¿no? Entonces el parásito entra como quiste. En nuestra boca, digamos, y a lo largo de nuestro intestino, va a estar expuesto ¿a qué?
a diferentes enzimas, a diferentes tipos celulares, porque no es el mismo tipo celular el que tenemos en la boca, en el intestino, en el hígado, ¿no? A la respuesta inmune, porque nuestro organismo también va a detectarlo y entonces va a empezar a montar una respuesta inmune. Entonces el parásito tiene que sobrevivir a la respuesta inmune. Cambios en el pH, a la temperatura. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una infección? Pues nuestro organismo responde ¿cómo? Subiendo la temperatura de nuestro cuerpo. Bueno, el parásito también tiene que sobrevivir esos cambios. Entonces, como ven, el parásito también vive muy estresado, ¿no? Hasta que llegue y se establece. Entonces, él tiene que ser capaz de responder a todos esos diferentes tipos de estrés para poder sobrevivir. Entonces, ahora, si bien la línea original con la que empezamos fue investigar el mecanismo de resistencia a drogas, como pueden ver, la investigación es así, nos lleva a encontrar, a descubrir, a contestar respuestas, pero también a preguntarnos muchas más, ¿no? Que eso es maravilloso. Entonces, ahora no solamente seguimos investigando sobre la resistencia a drogas, sino también nos interesa saber en qué otras situaciones de estrés estas moléculas las utiliza el parásito. Porque pensando justamente en que a lo mejor pudieran ser moléculas blanco para eliminar al parásito, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el parásito no es capaz de responder a la resistencia a fármacos? Pues se moriría en cuanto nos dieran el tratamiento, ¿verdad? Entonces, hacia ese camino va la investigación en esta área de este proyecto de entamebias histolítica. Realmente es un proyecto también multidisciplinario donde estamos colaborando también con diferentes investigadores porque necesitamos de la ayuda de todos, el conocimiento de todos para fortalecer y para avanzar más rápidamente en las líneas de investigación. Y bueno, ahora los invito a que vayamos a ver algunos procedimientos, algunos experimentos que están realizando algunos de los alumnos justamente en esta línea de investigación. Acompáñenme, por favor. Bueno, vamos a revisar un par de cepas de parásitos amibianos, amibas, de entamebias histolítica. El parásito es el nombre del parásito causante de la amibiasis entamebias histolítica. Aquí en el laboratorio contamos con dos cepas. La primera es la cepa HM1-IMS, que es directamente una cepa de patógeno aislado de un paciente, y la cepa denominada clona A. Esta es la misma cepa, pero fue modificada para ser resistente a algunos fármacos y de esta manera observar cómo es que los parásitos pues adquieren la resistencia o manejan la resistencia a algunos fármacos. Entonces pues vamos a ver qué tal se ven, y pues como toda célula o todo ser vivo, estas crecen y se reproducen, y como se reproducen nosotros necesitamos entonces cambiarlas el medio, y pues eso es lo que llamamos dividir a las células o sembrar células. Entonces aquí tenemos un cultivo de células de clona A. Entonces estas células viven a 37 grados, simulando pues el ambiente natural donde ellas normalmente crecen, que pues es en el cuerpo humano, el cual pues está a 37 grados. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos normalmente es dividir a las células. Primero despegamos a las células del tubo. Esto lo hacemos mediante un cambio de temperatura, un choque térmico. La sometemos de 37 grados a 4 grados en hielo. Ahora que tenemos los tubos, pues estos son los que procederemos a dividir. Entonces lo que hacemos pues es tomarlos y en una campana de flujo, en un ambiente estéril, apoyado por un mechero, pues es donde vamos a sembrar nuevos inóculos de amibas. Y homogenizamos un poco para homogenizar a las células y poder sembrar a partir de estos tubos. Entonces ya está. Tenemos 3 tubitos diferentes. A cada tubito le hemos señalado una cantidad de inóculo suficiente.
que en este caso son 300, 200 y 100 microlitros. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es seleccionar esa cantidad. Entonces en este caso serían, vamos a ajustar la micropipeta para que sean 100 microlitros. Y primeramente ocuparemos a la cepa HM1 IMS. Aquí depositamos un primer inóculo. Vamos a abrirnos. Un segundo inóculo. Uno más. Al tercero le tocan 3. Y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Pero vamos a decantar la punta. Ahora estos inóculos ya como están llenos tenemos que pues vaciar los tubitos para conservar un menor número de amibas y que estas puedan crecer tranquilamente con medio nuevo. Entonces dejamos un poquito de medio y al siguiente tubo también. Es importante usar una punta diferente para cada uno de los tubos, debido a que como son cepas diferentes, con características diferentes, no se tienen que mezclar. Ahora lo que vamos a hacer pues es únicamente rellenar los tubos con medio de cultivo especial para amibas. El medio de cultivo pues cuenta con todos los suplementos para que las amibas puedan desarrollarse. Entre estos pues están vitaminas, proteínas, etcétera. Estos medios pues están filtrados y son generados bajo condiciones de esterilidad también. Esterilizamos ligeramente la punta y tomamos la cantidad necesaria en el medio. En este caso nosotros añadiremos 10 mililitros. Sería en este caso 5. Es importante no tocar la punta de los tubos para que así evitemos cualquier tipo de contaminación o mezcla entre cepas.
vez terminado, tenemos que desechar la punta para su posterior lavado y esterilización. Y bueno, finalmente toca cerrar los tubitos con las cepas, con las amibas, ¿no? Y estos se guardan, bueno, se aprieta el tubito para que las amibas crezcan libres de oxígeno, ya que en su ambiente natural también crecen bajo un ambiente anoxigénico, que es como se le llama. Homogenizamos el tubo para distribuir a las células. Y una vez que están los tubos cerrados, podemos guardarlos a 37 grados para que las amibas pues crezcan nuevamente y alcancen la confluencia suficiente. Con permiso. Y las guardamos nuevamente. Procuramos siempre guardar o siempre acomodar los tubos de tal manera que siempre el mismo lado quede hacia arriba, para asegurar así que las amibas puedan crecer en una posición específica y nosotros las podamos ubicar con facilidad. Y bueno, y eso es todo. Esperamos a que crezcan alrededor de una semana. Me llamo Misael, alumno de maestría de último semestre del posgrado en biomedicina molecular, y pues aquí trabajando en el laboratorio de biomedicina. Muchas gracias. Es importante desarrollar investigación, sí, es fundamental, ¿no? En todas las áreas, no solamente en el área biológica, porque es fundamental para conocer en mi área, ¿no? En este caso, pues conocer al parásito, cómo está generando daño, cómo podríamos evitar que genere daño, qué moléculas podemos identificar como blancos para el desarrollo de fármacos, entre otras cosas, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer con investigación. Investigación básica que posteriormente podemos desarrollarla o llevarla a la investigación aplicada, ¿verdad? Que, bueno, ahí vienen otra serie de reglas que hay que cumplir y fases que hay que aprobar, pero que sin duda alguna sigue siendo también fascinante. No me queda más que realizarles una invitación que si están interesados en prepararse, en desarrollarse, en formarse como maestros y doctores en ciencias, acudan aquí a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, a la sección de posgrado de investigación, particularmente pues al programa de maestría en biomedicina molecular o al de doctorado en biotecnología, ambos programas incorporados al PNPC, ¿no? O sea, son posgrados de excelencia, y a que también revisen otras cápsulas de otros investigadores que se están realizando para que conozcan todas las líneas de investigación que estamos desarrollando aquí en este lugar. Muchas gracias por su atención.